La medida y al tamaño de... Ya saben, ya los candidatos. Ya, pues. ¿Castillo también sabía? Ah, por supuesto. ¿Por qué lo defiendes a Castillo? Ah, ¿Por qué lo defiendes a Castillo? yo lo defiendo a Castillo. Claro, varias veces que has hablado, defiende sí o no a Castillo, que Castillo, lo han sacado a Castillo. Castillo, mira, Castillo gobernó, hizo el continuismo de un gobierno neoliberal. A ver, vamos. Eso es cierto o no es cierto. Sus ministros eran fujimoristas, apristas. Ahora me explico, ¿ya? ¿Ya? Mira. No te estoy diciendo Sí, nada, me es que tú lo defiendes, esa es la realidad. Pero ponte tranquilo, voy a hablar ya. Ahora me vas a explicar. Ya te explico, te explico. Ahora dime, Ya te explico. tú me dices que Castillo desarrolló el neoliberalismo. Claro. Contra Entonces, pasa adelante. No, nada más. Claro que. No, que quiere, está murmurando, está murmurando. Me viene a empujar para allá. Mejor. Fuera de acá. Ya, amigo. Ya pasó. Usted me acaba de decir de que Castillo, usted me acaba de decir Se va a morir más allá. que Castillo desarrolló o planteó el neoliberalismo. No planteó. Total, te quitas una Él continuó la política económica neoliberal. Por eso. Tú dices, él planteó, ¿qué iba a plantear? Si ya está planteado, bien. Bien, ya. Él continuó nada más. Ya, te escucho. Él continuó la política neoliberal. Claro. Bien. Si él continuó la política neoliberal, ¿por qué lo sacaron? No, sí te voy a responder. ¿Ya terminaste? Sí. Te he hecho una pregunta, Ya, mire, ve. Pedro Castillo, te voy a explicar, entró con una propuesta de gobierno, un programa que había hecho Cerrón. Uno de esos era la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Todos estamos de acuerdo ahí. Como se dice, el ingreso a la universidad, gratuito, libre ingreso a la universidad. Cuando Castillo entró, prácticamente rompió su relación que tenía con Cerrón. ¿Ya? Se dividieron, los 36 congresistas que habían ganado prácticamente se dividieron. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Que Cerrón no tenía nada que ver con el programa, incluso no lo dejaba, como dijo él, no iba a ser ni portero, ¿no? Cerrón no va a llegar, no va a venir a ser. ¿Por qué? Detrás de Castillo, ¿quién estaba? ¿Quién era su asesor principal? Era Aníbal Torres. ¿Quién se lo presenta a Aníbal Torres? La Dina Boluarte le presenta a Aníbal Torres, porque Aníbal Torres nunca había estado en la campaña. Y él llega de asesor de Pedro Castillo. No me está respondiendo. Mira, Pero te estoy explicando por qué lo Tú me has sacaron. dicho, escucha pues, tú me has dicho que Castillo... Tú lo quieres determinar. Escucha pues, amigo, así no se puede. Tú me has dicho que Castillo continuó el libre mercado. No cambió eso. Entonces, yo te pregunto, explícame eso quiero que me expliques. Continuó la misma política económica, no la cambió, por eso ya continuó eso. Explícame Y qué por lo que es hicieron libre mercado, a ver qué Castillo hizo, a ver. Y Castillo presentó 70 proyectos de ley. Dame uno que sea de libre mercado, uno de los 70. Bueno, él presentó los proyectos de ley, por decir, del gas, ¿no? De la masificación del gas. Ya, eso es neoliberal. No, pues son propuestas, como se dice. Pero dime, tú me has dicho que Pedro Castillo continuó la política neoliberal. Por eso, Pepe, Ya, esa es una propuesta que él hace que no es neoliberal, ya no es la propuesta. Sí, No es neoliberal. Por eso, pues, estoy hablando con Ya, propiedad. no, pues, porque los congresistas y el sistema del gobierno es neoliberal, hermano. Amigo, pero dime, Ellos en la Castillo, vida van a... dime un proyecto de ley de los 70 que Castillo presentó que sea de libre mercado. Dame uno. ¿Por qué los proyectos de ley? Sí, bien. ¿Por qué los archivó el Congreso, los proyectos de ley? Dime por qué los Hablas archivó. con el hígado, hablas, No, no lo sé. digo, ya, Pero tú me has dicho que Pedro Castillo continuó la política neoliberal. La política económica neoliberal, de libre mercado. Castillo presentó 70 proyectos de ley. Todos los días. Dame uno que sea neoliberal. ¿Por qué no se llegó a cabo ningún proyecto de ley? Amigo,
estás hablando con el hígado. Yo no. Si tú me dices Castillo que todos los que postulan y participan en el gobierno, en las elecciones, saben a qué se presentan. Saben que van a entrar a un sistema neoliberal capitalista, que es el que predomina acá en el gobierno. Saben. Es que mira, ¿Quién lo sabía? Escucha, pues, ¿Quién lo mira, sabía? es que no puedes Claro, responder no sabía. de lo que has dicho. Tú has dicho que Castillo fue el continuismo del neoliberalismo. Te estoy preguntando, política económica dame, neoliberal. dame un proyecto de ley de los 70 que sea neoliberal. Su gobierno ha sido neoliberal. Los proyectos que No ha habido nada. el gobierno de Castillo ha sido, dime, ¿ha sido socialista el gobierno de Castillo? Ya ahora viene ¿Ah? para socialismo. Claro, ¿Te das cuenta, el amigo? neoliberalismo es la Mira, política del capitalismo. Castillo Estamos hablando sabe que- lógicamente ustedes han entrado con una política Para que socialista. aprenda, pues mira, ve. Mira, al interior del Estado, al interior del capitalismo, hay dos corrientes. Una corriente que es de libre mercado y la otra que es estatista. Castillo, ¿dónde se ubicó? En el estatismo. Por eso él planteó políticamente estar de acuerdo con el Estado. ¿No estaba de acuerdo con el Estado entonces? Bien, Claro, pero él es estatista, ¿cómo se estaba hace? de acuerdo con el Estado. ¿Y para qué entró? Para estatizar. ¿Cuál fue su plan de gobierno ideológico? Fue la estatización de los medios de producción, la expropiación de los medios de producción, la política asistencialista de subsidios y una economía sostenida, una economía directa. Eso no es libre mercado, pues. Entonces, que el amigo no es Estado. Entonces, que no puede, pero no ha leído, hijo. Yo no estoy acá para imponer, estoy hablando lo que es. Entonces, si tú colocas acá el capital estatal, estoy hablando del Estado burguesa, no estoy hablando del Estado socialista, que eso nada tiene que ver. Si tú colocas acá la política estatal y acá la política privada, la política estatal lo supera al privado. ¿No ve que estatiza, nacionaliza, expropia los medios de producción, establece una política asistencialista de subsidios y una economía sostenida? Por eso entró el conflicto entre ellos, que no es comunismo, sino un conflicto de intereses. Debo entender. Y por eso es que la izquierda se unió, lo difamó, lo chantajeó, pero ahí está. Nunca la derecha pudo refutar las ideas de Pedro Castillo. No pudo. Yo no he visto a nadie, ni a la prensa, ni a los grupos de poder, ni a un congresista, ni a un ministro, refutar las ideas de Castillo. Todo era la persona de Castillo. Castillo, tú eres serrano, tú eres tú eres incapaz, y la gente repetía. ¿Te das cuenta? Entonces, amigo, Castillo hizo 70 proyectos de ley y por eso lo sacaron. Te digo 4, que no son neoliberales. 1, Castillo planteó la educación, la ley de la educación. ¿Qué dijo Pedro Castillo? La educación básica, tecnológica, pedagógica, superior, gratuita y el ingreso libre para las universidades. ¿Eso es neoliberal? Entonces hay que hablar con propiedad. Por eso saltó la Iglesia, saltó Acuña, Luna, los mercaderes de la educación, y agarró y dijo, sáquenlo. 2, Pedro Castillo planteó la reforma tributaria. ¿Qué planteaba ahí? Que como los 33 millones de peruanos pagamos nuestros impuestos, 20 clases de impuestos, ¿qué dijo Pedro Castillo? Acá a la SUNAT deben los grupos de poder 65.000 millones de soles. Ahí estaba Romero, Daniel Montero, la Telefónica, etc. Hizo la reforma tributaria y dijo, esto tienen que pagar. No pagan, se le embarga sus bienes a nivel nacional. Carajo, saltó la CONFIET y le dijo a la Fuerza Armada, sáquenlo. 3, hizo la ley del trabajo en Arequipa, con Maraví, el ministro de Trabajo, la Agenda 19. ¿Qué planteó ahí en las centrales sindicales? Agarró, dijo, el derecho a la sindicalización y los pactos colectivos y eliminar el régimen laboral del CAS, los servicios y la terciarización. ¿Eso es neoliberalismo?
Se fue, compañero, por eso acá estamos amigos, acá aquí no estoy para ¿Qué se pelear. aprobó? ¿Qué proyecto Acá, se aprobó? ¿te das cuenta, amigo? Claro, Mira, porque se presentó proyecto, ni un proyecto se aprobó, te hermano. estoy dando, Todo lo encarpetaron. te estoy dando pues cuenta de que eso no es neoliberal. Ahora me viene con otra. Todo su gabinete Ahora, es neoliberal. ahora te voy a llegar ahí, Todos los sí. ministros Pero Una nada, pregunta, neoliberales. hazle una pregunta, Por eso una yo voz, le estoy haciendo la Pero pregunta. que habla sin propiedad, que sí. No, pues es que tú me estás ¿Qué diciendo. tú dices? Castillo continuó el neoliberalismo. ¿Qué neoliberalismo continuó? Dame, pues dime. O sea, ha cambiado la Sabe política que no neoliberal. sabe. No, ha cambiado No la ha política leído. neoliberal. Estás La ha hablando cambiado. con Belida. Castillo la ha cambiado. Entonces, amigo. No, él presentó proyectos, Castillo hermano, presentó pero nunca fueron esos- aprobados. Escucha, Pepa, O que tú me dices, a ver, dime si un aprendas. proyecto que se aprobó. Un proyecto Mira, que se ha aprobado. Pedro Castillo Uno, pero presentó esos pero está hablando de proyectos cosas que no son. que no son neoliberales, pues, no son. Entonces, ¿Y caso se llevaron a y cabo? por eso los neoliberales eso lo archivaron en el Congreso. ¿Te das cuenta? Pero no me digan, porque si fueran esos proyectos neoliberales, el Congreso lo hubiera avalado y lo hubiera aprobado. No, lo votó al tacho. Entonces, en ese sentido, se creó un conflicto. Y yo agarré y dije, señores, ellos no respetan la Carta Magna. Los neoliberales no respetan su Carta Magna. Yo agarré y hablé de la Carta Magna. Y la Carta Magna habla del equilibrio de poderes. Y ahí Castillo tiene la razón. Eso no es ser castillista. Eso no es ser, no, caramba, de acuerdo con... No, pues estoy hablando lo que es. Acá viene, por ejemplo, el APRA, ¿verdad? Y discute con otro. Y el APRA hace prevalecer el espacio en tiempo histórico, la economía. Yo tengo que decir si eso es cierto, pues. Eso no quiere decir que no sea priista. Eso es cierto. Entonces, mi compañero, Castillo desarrolló capitalismo de Estado y el capitalismo de Estado lo superó el libre mercado, pues es cierto. ¿O quiere que mienta? Pero eso es ser castillista, no, pues, amigo, eso es educar, hacer cultura. Bien, bueno. ¿Ya terminaste? Bien. Bueno, puedo seguir opinando, ¿no? Mira, ve, yo te explico lo siguiente. Dime, no estoy hablando con seriedad, dime uno del gabinete que sea que no había sido neoliberal, del ministerio que presentó Castillo. Mira, amigo. Hasta los asesores eran Escúchame, fujimoristas, pero estoy escúchame. hablando, tú has hablado bastante. Pero, bueno, yo termina me entonces, estoy pues. expresando. Termina ya. Ya, los asesores de Castillo mismos, el hijo de Jorge del Castillo, Miguel del Castillo, es el que lo puso a este que ha matado en Calihuarma. Ese señor ha sido nombrado desde el tiempo de Pedro Castillo. No es que ahorita lo presentan como que él es el que dio esos alimentos contaminados, ¿no? Él viene contratado del gobierno de Pedro Castillo. Y el hijo Miguel del Castillo, de Jorge del Castillo, era su asesor. Él se ha rodeado de gente neoliberal, de gente aprista, fujimorista, los mismos que lo traicionaron. Cuando él dio el debate, dio lectura, renunciaron. ¿Qué ministro se quedó y le dio su apoyo a Pedro Castillo? Ninguno, porque se había rodeado de puros traidores. El error de Castillo que cuando entró, él había propuesto la Asamblea Constituyente, se cayó en los 7 idiomas, nunca dijo Asamblea Constituyente. Desde que entró, se tapó la boca, señor, esa es una realidad. 2, mire, el mismo Vizcarra, cuando tenía 73 congresistas fujimoristas, Vizcarra, ¿qué hizo? Con 2 cuestiones de confianza lo disolvió ese Congreso, de acuerdo a su constitución, a la 93. Y Pedro Castillo tuvo año y medio, y que le archivaban sus 70 proyectos, 80 proyectos que dice que son socialistas del pueblo, no le aprobaron ningún proyecto, pero sin embargo nunca disolvió ese Congreso. Que lo podía hacer, porque con 2 cuestiones de confianza al gabinete, Castillo, ¿sabe qué? Disuelve este Congreso, y todo, hasta el ejército, las Fuerzas Armadas podían haberlo apoyado. Eso nunca lo hizo, esa es la realidad. Por ejemplo, se van a decir el buen gobierno, la buena intención de que haya presentado proyectos socialistas del pueblo, eso no lo hace, pues, como decir que ha hecho. Lógicamente, si él sabía a dónde iba, este Congreso, ¿no?, de parásitos, lógicamente, nunca le iban a aprobar sus proyectos. Y a mí lo que me llama la atención es que cuando tú le pones, pues, como ejemplo a Pedro Castillo, ¿no? Ahí yo la verdad discrepo, ¿no? Porque lo quieren hacer un líder a Pedro Castillo. Pedro Castillo fue un monigote del mismo Aníbal Torres, esa es la realidad. ¿Qué líder va a ser ese señor? Digamos. Él más bien, porque ya lo iban a vacar, sacó de la manga ese manifiesto, esa hoja, y con eso quiso limpiarse. Él jamás, ya, acá termino. No, acá termino. Ahora repite lo mismo, vas a ver. Él debió nombrar a los ministros
Ya ves, Escúcheme. ya ves. Debate. Dejas hablar, pero estoy hablando sobre hechos y reales. Son reales. Mira, amigo. Primero dijo él. Mira, yo me he callado cuando tú has hablado. Mira, primero él dijo que Castillo fue el continuismo del neoliberalismo. Ahora ya cambió. ¿Cómo yo cambié? Ahora, háblate, amigo. Pero ya ves, yo te he escuchado. Ahora dice que es socialista. ¿Te das cuenta, amigo? A ver que me diga qué es socialismo. ¿Ya ves? Ahora se olvidó de lo que habló. He dicho que Pedro Castillo Mira, es socialista, amigo. Mira, dos. Pedro Castillo tuvo partido. No. Pedro Castillo no tuvo partido. No. Prestado. Pedro Castillo, cuando quiso postular, el jurado dijo: no puedes, tienes que hacerlo con un partido, con una organización. Y Castillo comenzó a buscar una organización y encontró Perú Libre. Pero él no manda ahí, es un invitado nada más. Y hay gente que no sabe, que dice cosas. ¿Cuál es la línea política de Castillo? Yo lo conozco, yo lo conozco, en el sur. ¿Cuál es la línea política de Castillo? No tiene línea política. Ya ven, tú sabes, amigo. No tiene ni marxista, ni leninista, ni mariateguista. Es simplemente un rondero y luchador social. Nada más, amigo. Después estás engañando a la gente que es línea política. Pedro Castillo, amigo, es trotskista. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? No me dejes debatir. Porque Lover intenta huir. Si queremos participar en carácter intelectual tenemos que saber escuchar, porque si con el hígado hablamos, Mira, mejor que estemos acá. ¿sabe por qué Pedro Castillo es trotskista? Porque él estuvo acá en una asamblea de la Cuarta Internacional del Trotskismo. Acá estuvo, años atrás. La gente no lo conoce. ¿Qué es el trotskismo? El trotskismo es parte del sistema capitalista. Entonces, para hablar del trotskismo hay que hablar de la Cuarta Internacional. Eso fue Castillo. Por eso es que Castillo participa en el Estado burgués. Castillo no es comunista ni socialista. Castillo defiende el capitalismo de Estado. Eso es. Entonces, estoy hablando de Debate. ¿en qué momento he dicho yo que ha presentado un proyecto socialista? Estoy diciendo que presentó un capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado burgués. Eso presentó. Ya lo dije. Entonces, Pedro Castillo no renuncia al Estado. Todo aquel que no renuncia al Estado y es parte del Estado, el Estado es un instrumento del capitalismo. No de nosotros. Todo partido que postula está de acuerdo con el sistema, pero el sistema tiene dos brazos: los que estatizan y los que privatizan. ¿Dónde estaba Pedro Castillo? En los que estatizan. Y los que estatizan lo superan a los que privatizan. Lo estamos viendo aquí en América Latina. Estamos viendo a Maduro, estamos viendo a Evo, estamos viendo a AMLO en México, Obrador, estamos viendo a Daniel Ortega, a Canel en Cuba, a Xiomara en prácticamente es capitalismo de Estado. Entonces, por eso es que entre ellos se turnan. Igual en Norteamérica, los republicanos y los demócratas. Un rato el otro. Pero todos estos son anticomunistas. Pero el conflicto que hay entre ellos hay que explicarlo. Porque la gente quiere